es una frase que uno escucha frecuentemente. ¿M? Y los niños son tildados de mañosos, ¿ah? O pesados, súper pesado porque no está súper apático, no se ríe, no comparte con nadie. Ahí vamos a ver por qué los niños tienen ese comportamiento durante las hospitalizaciones. Es mejor evitar que los niños vean a los padres porque se ponen a llorar. Esto marcó un antes y un después, yo diría, en lo que es la hospitalización de los niños. ¿M? Eh, Antiguamente, los niños o los hospitales tenían horarios muy estrictos para las horas de visita. Es decir, la mamá venía de 2 a 4 y si, no, y si trabajaba se le permitía así como una cosa extraordinaria que viniera a la salida 30 minutos, 20 minutos, porque ya no era hora de visita. ¿Ah? Y además, uno le decía a la mamá, no uno, pero yo siempre trabajé en un servicio bastante abierto, pero se veía que decía, venga mejor cortito o trate de no venir todos los días para que el niño se acostumbre. Trate de no venir todos los días para que el niño se acostumbre acá. Imagínense lo que era para ese niño sentir que su mamá venía un día, pasaban días y no venía. Era una sensación de abandono. ¿Ah? La única relación afectiva fuerte y firme que el niño tiene en la edad temprana es con su núcleo familiar más inmediato. Por lo tanto, si esas figuras desaparecen, la verdad es que el niño siente el abandono. No son capaces de colaborar en sus tratamientos. No, la verdad es que aquí hay que, a pesar de que el niño sea de muy corta edad, si uno le explica lo que le va a hacer, si uno se apoya en que las madres o el padre los contenga, los niños colaboran bastante. ¿M? Es mejor mentirles para no angustiarlos. Craso error, ¿ah? Porque ellos van perdiendo la confianza. Si yo le digo, no, la verdad es que no te va a doler nada, 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 y va a ser cortito, y resulta que el pobre niño lo pasó pésimo porque le dolió mucho, y en vez de demorarse 10 minutos, nos demoramos 40, ¿ah? Entonces, la verdad es que cada cosa que uno les diga, la verdad es que no nos va a creer, y cada vez que lo sometamos a algún procedimiento, por simple que sea, él lo va a encontrar terrible. Es mejor que mantengan su explicación mágica de la enfermedad a enfrentarlo con la realidad. Esto es un poco como ir encubriendo el diagnóstico y que a lo mejor tiene algún sentido en algún momento de la enfermedad o de acuerdo a las características o el ciclo vital que el niño esté teniendo en ese momento, perdón. Y lo otro también tiene que ver un poco con cuál es la intención de los padres en relación a explicarles y decirles qué es lo que tienen. Hoy por hoy, las unidades críticas, los pacientes que tienen enfermedades complejas, son apoyados desde el punto de vista psicológico, para que puedan enfrentar la realidad de la enfermedad, aunque sea una enfermedad que sea terminal o que va a tener un muy mal pronóstico de evolución. ¿Ah? Se les enfrenta para que puedan ordenar y vivir el proceso de la mejor forma. Eh, Hay publicaciones y la vida y el trabajo de uno así lo demuestra, que a pesar de que uno no le diga la verdad en relación al diagnóstico a los niños, ellos siempre saben hacia dónde van, cuál es el camino de la enfermedad. Incluso hay niñitos muy pequeños que, a pesar de que tienen una enfermedad terminal y nunca se les dijo, han dejado cartas de despedida para sus papás. Entonces, ahí es cuando uno se plantea cuánto más saben ellos y cómo ellos son capaces de enfrentar situaciones que a veces los adultos son los que no están preparados para enfrentarlas. Bueno, aquí hay una definición en relación a la enfermedad planteada por este autor, que en realidad es muy parecida y tal vez tomada de lo que lo plantea la OMS, en donde dice que la enfermedad supone, una alteración más o menos grave de la salud del niño. Es una pérdida transitoria o permanente de su bienestar físico, psíquico y social. Si cualquiera de estos tres elementos se altera,
la verdad es que vamos a estar frente a una enfermedad, a una alteración del equilibrio de la salud de las personas. ¿M? Y esto no solamente es para el niño, en realidad es para cualquier ser humano, cualquier individuo que tenga algún problema en relación a estos tres elementos, vamos a estar enfrentados a la enfermedad. ¿Preguntas, chicas, chicos? No sé si han llegado más. ¿No? No, profe, yo no tengo ninguna pregunta por lo menos. Gracias. Sigamos entonces. Bueno, ¿qué factores intervienen en la enfermedad? En general, hay 4 factores importantes, ¿cierto? De que de acuerdo a cómo ellos se vayan dando y relacionando con el niño, vamos a tener una hospitalización que sea un poco más llevadera para el niño y la familia, ¿ya? Sin lugar a dudas, hay características propias del niño que van a hacer que esta enfermedad tenga un curso determinado. La familia es un núcleo tremendamente importante y mientras más pequeño es el niño, toma un rol protagónico indispensable, ¿cierto? Tanto para lo que es el diagnóstico, el tratamiento y la recuperación de la salud de estos niños. El equipo de salud. El equipo de salud y el hospital o la institución que vienen a ser parte de lo que es el entorno inmediato del paciente en la hospitalización, también tiene un rol importante, ¿ah? Porque al encontrarse en un ambiente que sea relativamente más placentero de lo que el niño se imaginaba a lo mejor inicialmente o de la percepción o de las experiencias previas que puede haber tenido una madre en relación a la hospitalización de un hijo, va a ser mucho mejor. Las experiencias previas tienen un rol importante en cómo abordar o cómo vive la enfermedad, no solamente el niño, sino que la familia. Ya dijimos en un momento que al momento de la enfermedad de un niño, la familia también se daña, se repercute, porque todo lo que es la dinámica familiar cambia. Ahora, la familia, los niños también, eh, como es su núcleo central, existen dentro de la familia distintos subsistemas que van a poder que tienen y cobran importancia al momento de la hospitalización. El sistema conyugal de los padres, conyugal independientemente que sean casados o no, pero la relación como de pareja que puedan existir dentro de. ¿Ah? Si hay una relación que es más estable, ¿cierto? Que hay una buena comunicación, la verdad es que van a mantener una sincronía y una armonía en relación a la relación que pueden mantener con los niños. El sistema parental, la relación que el niño establece con sus padres, ¿ah? Y un subsistema fraterno en relación a la relación que el niño tiene con sus hermanos, por ejemplo. Lamentablemente todavía los servicios hospitalarios tienen restricción en las visitas de los niños menores o los hermanos. ¿Ah? Generalmente los hermanos entran con permisos especiales a la hospitalización y a veces los niños lo único que quieren ver es a su hermano. ¿Ah? Yo recuerdo un niño que una vez estaba operado de un ductus arterioso, salió de la UCI súper bien, evolucionó bien, y después la sala ya en su pieza, en su habitación, no habló absolutamente nada por 2 días. Y bueno, se asumió que el niño estaba deprimido, todo, qué sé yo, proceso de hospitalización, hasta que de repente se pone a llorar, un niño de 4 años, y le preguntan qué era lo que le pasaba, porque incluso la mamá había estado todo el día y noche, el padre también presente, y lo que ella quería era ver a su hermano, que era un hermano de meses. Ella sentía que había perdido a este hermano, que estaba en este ambiente que no le era grato, y que su hermano no figuraba.
¿ya? Entonces, todas esas cosas influyen. Vino el hermano a verla, la acompañó el resto de la hospitalización y estaba al par de horas sentada, jugando, no había ningún problema. ¿Ah? Pena y tristeza de separarse de su entorno. En relación a las características individuales de cada niño, tiene que ver con las edades, sin lugar a dudas, de cómo han ellos ir enfrentando la hospitalización de acuerdo a la edad. Etapas del desarrollo, lo que hablamos inicialmente, el tipo de enfermedad. No es lo mismo tener una enfermedad aguda a una enfermedad crónica. Así es que aquí la verdad es que el tipo de enfermedad marca bastante, ¿ah? La evolución. No es lo mismo una enfermedad aguda, por ejemplo, una apendicitis en un niño de 4 o 5 años, que lo más probable es que esté 24 horas, un poquitito más hospitalizado, a un niño que se le está haciendo el diagnóstico de una leucemia, por ejemplo. ¿Ah? Pérdida de apoyos afectivos, experiencias previas, el carácter del niño. ¿Ah? Hay que entenderlo, que hay niños que son bastante más introvertidos o extrovertidos, y que ese carácter va a hacer que este niño se relacione de una manera diferente con las personas que le son desconocidas para él, el equipo de salud, etc. ¿Ah? El ambiente y la actitud del personal. En relación a las características de los niños, importante rescatar que los lactantes menores entienden principalmente una comunicación no verbal. ¿Ah? Entienden con cariño, con gestos, cara sonriente, ¿ah? Cosas más bien tipo lúdicas. Responden a conductas no verbales y es acordarse que es un periodo prelingüístico. Comunican necesidades y sentimientos con sonidos y conductas fáciles de interpretar. Y dentro de estos sonidos, tal vez lo más común es el llanto. ¿Ah? Los niños no tienen lenguaje, están en una etapa prelingüística, por lo tanto, todo lo que ellos lo comunican es a través del llanto. Los lactantes mayores centran el interés en sí mismos y en sus madres. O sea, ellos son yo, no ven más allá. ¿Ah? Y lo poquito más allá que ven es con la mamá. ¿Ah? Supónganse ustedes que eh, siempre van a estar como pidiendo brazos, quieren estar con las mamás, así que una herramienta fácil de abordar o ayudarle a las madres cuando uno va a hacer una intervención con ellos, hasta tomar una muestra sanguínea, no sé, es que las mamás los tengan en bracitos y uno pueda hacer los procedimientos dentro de la medida que se pueda con la mamá al lado. Todos somos amenazas potenciales. eh, Hay que observar la rutina de los padres en relación con los niños para poder tener un mejor abordaje con ellos. Y esto también es importante, que los niños lactantes mayores siempre están muchísimo más cómodos en una posición más bien vertical que acostada. ¿Ah? Así que siempre tratar de mantenerlo. Las cunas en realidad en los servicios hospitalarios son grandes, a veces incluso pueden hasta pararse si ya se para. Así que si la verdad el niño por sí solo va a limitar sus movimientos. No hay que insistir en que estén permanentemente acostados, si quieren estar en pie, dentro de la habitación, acompañados de la mamá, sentados en una silla con su mamá en brazos, en realidad no hay mayores inconvenientes. Los preescolares, la verdad que no les interesa la experiencia de otros. ¿Ah? A ellos les interesa solo lo que ellos están viviendo. Todo es concreto y directo. No pueden separar lo real de lo imaginario. ¿Mm? Asignan atributos humanos a los objetos, o sea, el perrito les habla, los mira, y de aquí es importante que cuando uno es enfermero pediátrico, enfermera pediátrica, cuando se inicia o se va a determinar la hospitalización de un niño,
Ojalá que los niños puedan traer su juguete que es preferido, porque de verdad que a veces ellos han asignado atributos a esos objetos que los acompañan permanentemente y diariamente. En relación a los escolares, énfasis en lo funcional, preocupación por su integridad personal, sensible a lo que presenta amenaza o posibilidad de lesión. ¿Ah? O sea, entonces, ¿eso me va a doler o no me va a doler? Ah, ¿eso me va a quedar para siempre o me lo van a sacar? ¿Mm? Su fundamento es lo que saben, no lo que ven. Requieren razones y explicaciones para todos. No requieren comprobar las cosas. O sea, uno les explica y, bueno, ok, está bien. Pero necesitan que les den explicaciones. Y los adolescentes, la verdad es que es un poco difícil, fluctúan entre la niñez y la adultez. Al aumentar la tensión, regresan a conductas infantiles, sobre todo en estos que están recién pasando a esta etapa de adolescente, 13, 14 años, eh, vuelven rápidamente a querer estar con la mamá, rechazan valores impuestos, importante aclarar significado de sus modismos, tratar de entender, a veces hoy en día para uno que está vieja es como bien difícil entender algunas palabras, uno dice, oye, ¿qué significa esto o lo otro? ¿Ah? Profe, una consulta. Al Dígame. momento que dice rechaza valores impuestos, em, se refiere a, no me queda claro eso, como a los valores que se le entregan en la casa, como que no le hacen el quite a eso, o a los valores que se le están dando en la hospitalización. En general a todos, generalmente ellos, las causas de los adolescentes, si bien hay a ver, para que me entienda, los adolescentes generalmente se enferman y su conducta y sus hospitalizaciones son debidas o a accidentes o generalmente a enfermedades que se adquieren desde el punto de vista de no tener conductas saludables, ¿ah? Sino que son más bien conductas de riesgo. Y si uno le dice, pucha, a lo mejor no es bueno que tú salgas tanto en la noche porque, o tomen trago a los 18 años, mamá, tú no sabes nada. Ah, todo el mundo lo sabe. ¿Ah? Esos valores, o a lo mejor valores no es la palabra, pero son muy críticos y ellos se sienten dueños de la verdad absoluta. Generalmente los padres son exagerados, pasó porque el otro a lo mejor no tuvo la culpa y no ellos. A eso me refiero un poco con situaciones que son más bien de tipo impuesta. ¿M? De Ya. que guarden a lo mejor, que sean cautos, que se cuiden, que a lo mejor no consuman alcohol si van a manejar, ellos no les va a pasar nada, que si Ah, claro. Es tomaron una como, es es crítico como a la el que no sociedad. les pasa nada que no les va a pasar nada a ellos en realidad, como que a mí no me va a tocar, cosas así. Exacto, más que eso, más que valores, es eso. ¿M? Ok, gracias. Importante aclarar significados, eso ya lo dijimos, sensible a la intromisión y no existe interés real en ello. O sea, ellos no quieren que nadie les cuestione nada. O sea, no que nadie se meta en su vida, ellos saben, ellos ya están grandes. ¿Ah? Evitan expresiones de sorpresa o desaprobación. O sea, ellos tienen una cara de póker frente a todo. Les da exactamente lo mismo lo que uno les diga. Generalmente los adultos, para ellos nunca tenemos la razón, somos exagerados, etcétera. ¿Ah? Y en realidad a esto de que requieren expresar sus sentimientos es a veces cuando tienen reacciones y no son capaces como de controlar un poco sus emociones. ¿Ah? Ellos dicen, bueno, pero yo, al que le gusta nomás. ¿Ah? Como esa es la reacción que ellos tienen. Bien, en relación al proceso de hospitalización, hay estas 4 fases, que es en el fondo es como un periodo de crisis, ¿ah? Si uno lo ve así, en donde el niño ya
está muy mal, muy angustiado, hasta que él se ajusta a este proceso. Generalmente hay una protesta, desesperanza, una indiferencia y finalmente una reasignación y ajuste a la situación que ellos están viviendo. En esta etapa de protesta, lo que uno ve habitualmente es que el niño se expresa o llora mucho, grita. El niño busca al padre siempre con la mirada y con los brazos extendidos. No quiere quedarse con nadie que le sea extraño. ¿Ah? Evita a otras personas y el contacto con esas personas. ¿Ah? Hay ataques verbales y físicos. Generalmente el niño manotea, pega, tonto. ¿Ah? Generalmente esas son las palabras que el niño expresa. ¿Ah? Y me quedé pegada, chiquillos, no. Y y cuando quieren escaparse, no quieren quedarse, si uno los deja en la cuna, tratan de pescarse de la mamá, etcétera. No quieren el lugar. En relación a la etapa de desesperanza, el niño se ve bastante inactivo, se ve triste, deprimido, está totalmente incomunicado. Son niños que uno los ve en su camita, acurrucados para un lado, sin ningún interés de relacionarse con nadie. Está totalmente desinteresado y son muy lábiles emocionalmente, se irritan fácilmente, se enojan. ¿Ah? Y dejan de comer y se mueven poco. ¿Mm? La etapa de indiferencia rechazo, perdón, em, acá es una etapa que es bastante compleja. Al Como hay indiferencia, es como decir, bueno, ya se está adaptando, pero la verdad es que aquí él siente que lo han adaptado de sus padres, porque los papás desaparecen un poco ya a distintas horas del día, y el niño empieza a tratar de buscar y a interesarse por algunos elementos que el entorno pueda suplir algunas de las necesidades que ellos tengan. ¿Ah? Le da más importancia a objetos materiales, o sea, empieza, si el niño está hospitalizado, empieza como a descubrir el servicio. Yo les estoy hablando a lo mejor de un servicio de salud público. ¿Ah? Las clínicas privadas, por lo general, estas etapas igual las tienen, pero en la gran mayoría de las veces los niños están acompañados siempre por alguien de su entorno familiar más cercano, a diferencia de los hospitales en donde las circunstancias hacen que a veces los niños estén ratos más prolongados solo porque los padres tienen que trabajar. ¿Mm? Y en la última etapa, ajuste o adaptación, el niño ya logra entender de cierta manera que el niño tiene que estar ahí, que sus padres, si bien se van a volver, empiezan a interactuar con las personas que integran el equipo de salud y comienza a relacionarse ya con con otros niños. Puede incorporarse a algunas actividades de juego, se interesa en comunicarse, es mucho más accesible a él y así que en este periodo ya lo empiezan a pasar un poquitito mejor. ¿Mm? Ahora, ¿cuáles son los miedos más comunes en los niños? Y que obviamente va a depender de la edad, del tipo de hospitalización, de cómo es la actitud, etcétera, que lo vimos al principio. Tienen miedo a una situación nueva que ellos no son capaces de controlar, el hospital, el personal, etcétera. A los tratamientos médicos, que son pruebas diagnósticas, tratamientos que se consideran arbitrarias, ¿cierto? Él no las pidió. Y a la muerte. Ah, como les digo yo, los niños tienen esa sensación de que ellos van a fallecer y algunos lo saben. ¿Ah? Y muchas veces son ellos los que preparan a la madre, al padre
de este deceso, ¿cierto? Y ahí la importancia de nosotros poder incorporar y tratar de identificar aquellas familias que tienen problemas con el proceso de la muerte. ¿M? Y poderlas derivar oportunamente al psicólogo, al especialista que corresponda. A saltar esa. ¿Cómo enfrentan los escolares la hospitalización? En general son pacientes, como decía una de las primeras diapositivas, que son un poquito difíciles de manejar, no quieren que hagan nada o no quieren pasar nada de ellos en sus brazos, se tornan egoístas, si uno trata de incorporarlos a jugar con otros niños, no quieren, no entregan sus cosas, tienen una dependencia emocional de los adultos que conocen y hay que hablarles con términos comprensivos y claros para que puedan entender lo que pasa. Generalmente ellos tienen el concepto de que la enfermedad es un castigo, y esto está muy arraigado en el fondo de la familia. Hay dichos que uno los ha escuchado en su casa, en la mía, en la de ustedes. Si no comes, te vas a enfermar. Si no te abrigas en la tarde porque hace frío, te vas a resfriar. Si te comes eso del suelo, te vas a enfermar de la guatita. Todas las enfermedades es en función de que el niño desobedece una acción que el adulto le está demandando. Así que ojo con esos mensajes. Los escolares son bastante más agradables y son bastante cooperadores. Son castigadores. En el fondo, ¿qué quiere decir esto? Que en realidad si ellos son un poco chantajistas, en el sentido de que a uno lo castigan si, bueno, si tú te portas mal conmigo, yo también me porto mal contigo. ¿Ah? Eh, Hay terrores o miedos que son reales, él ya se da cuenta y sabe lo que es la muerte. La muerte él lo conoce a través de tantos cuentos o tantas películas, ¿cierto? Que los padres cuando tenemos niños pequeños queremos llevarlos inmediatamente al estreno de la película Disney y de repente las películas son tremendas. Por ejemplo, El Rey León, cuando muere el Simba, el pobre cachorro queda destruido. Bambi, se le muere su mamá, y son cuentos infantiles. O sea, el niño conoce la muerte. Son bastante recatados y ellos temen perder el control. Y temen perder el control porque así como ellos son castigadores, creen también que si ellos se portan mal, los van a castigar. Los adolescentes extrañan fundamentalmente a los amigos, su ambiente, esto es una lecera, muchas veces critican las medidas que se toman. Si uno piensa ahora, la situación que estamos viviendo ahora, esta cosa de el aislamiento social, cuando recién partió, los adolescentes fueron súper críticos. Ay, eso es una estupidez, nunca va a ser así, le están poniendo mucho, son todos muy exagerados. Todo eso es como complejo para ellos. Cuando sea posible, a los adolescentes, dentro de las terapias o las alternativas o las acciones, es posible, ojalá que él pueda elegir qué hacer o cómo hacerlo. ¿Qué aspectos a considerar en la valoración? De privación educacional, el nivel educacional que tenga el niño y la madre. Los problemas de adaptación social, pérdidas familiares y amigos. Ver cómo uno puede suplir estas pérdidas que conlleva la hospitalización. Hoy cambia, ¿cierto? Toda esta cosa de la tecnología que acerca a la familia, a los hermanos, a los amigos, hay que usarlo porque los acercan y los mantienen conectados con la realidad. Cambio súbito de las condiciones de vida, malas condiciones de vida o incapacidad van a ser obviamente aspectos que van a tener que ser manejados con otro tipo de profesionales, lo mismo que la enfermedad terminal
y manejar peligros ambientales que puedan ser determinantes en la evolución o en el tratamiento de los pacientes. En relación a la valoración de los padres, ¿cuál es la opinión que tienen los padres? La concepción de los padres en relación a la enfermedad. Generalmente hay veces que hay parejas en que uno de los dos concibe la enfermedad por lo que es y el otro, la verdad, es que no le da o ninguna importancia o exacerba la enfermedad en sí misma. Hay sentimientos de culpa, se sienten disminuidos por la pérdida de la capacidad para solucionar las dificultades y generalmente se generan muchos conflictos y viven un proceso que es bastante intenso, ya sea como de introspección, se meten hacia adentro o no se quieren relacionar con el niño o entre ellos por enfermedades que son poco frecuentes, poco conocidas o que son muy graves. ¿Mm? Em, Siempre hay que considerar la individualidad de cada niño, incentivar la participación de los padres en el cuidado de los niños, establecer programas educativos y de apoyo a los padres en base a las necesidades para la intervención del niño en esa situación de salud particular. Establecer un plan de atención individual, ninguno es igual a otro, ¿ah? Ni siquiera entre hermanos, los hermanos son iguales, son personas totalmente diferentes a pesar de que sean criados de la misma forma. Proporcionar atención al niño para reducir el estrés, establecer un programa o plan de estimulación, sobre todo en aquellos niños en que la hospitalización se estima que va a ser prolongada, y considerar el ritmo día y noche en la programación de la atención del niño. O sea, si realmente uno puede permitir el descanso entre las 9 y las 7 de la mañana de un niño, no programar ninguna intervención durante las horas de sueño. La entrega de información debe ser clara, precisa, dosificada, debe ir entregándose en la medida que los sucesos van ocurriendo. Uno no puede adelantarse así enormemente. Yo no puedo decir si estoy en la etapa del ingreso a un paciente en un servicio de urgencia, no le puedo estar diciendo, mire, cuando usted esté en la casa va a tener que hacer esto, le va a pasar lo otro. No, porque la verdad es que no, la persona no los va a escuchar y no tiene ninguna relevancia, pero no sabemos cuándo eso va a ocurrir. Y la información debe ser la necesaria. ¿Cómo? A través de orientar en el hospital si es recién el primer ingreso, explicar procedimientos, involucrar en la atención de los pacientes, incluir a la madre en la atención, es decir, hay una serie de estrategias, ¿cierto? O de actividades que a veces parecen simples, pero que cobran una importancia relevante al momento de la atención de los niños. No olvidar la conducta que los niños tienen en relación al ambiente que los rodea. Si el ambiente es hostil, la verdad es que van a tener una respuesta muy parecida. Si nosotros tenemos, ¡ah! Chiquilla, se me fue. Bueno, si uno tiene un ambiente que es grato, ameno, divertido, lúdico, porque tiene que ser para un niño pequeño, la verdad es que van a tener ese tipo de respuesta, un niño más grande bastante más colaborador, incluso hay niños que te dicen, tía, ¿la puedo acompañar a ver los demás niños? Y quieren pasar visita con uno. ¿Mm? Bueno, Profe, una consulta. dígame. ¿Qué pasa cuando como personal que está a cargo de un paciente hospitalizado pediátrico se da cuenta uno que la relación de los padres o que el ambiente es hostil para el niño y eso está afectando en la hospitalización o en su evolución? ¿Qué medidas se pueden tomar en ese aspecto, como la intervención de alguna asistente social o cosas así? Porque he leído algunos casos donde como el comportamiento de la familia no es tan adecuada y es necesario como intervenir porque afecta al niño como en su evolución. No sé si me doy a entender, pero... Perfecto, sí.
Mira, cuando uno detecta eso, o sea, cuando ahí hay dos cosas. Uno, si, dependiendo cuán hostil sea el ambiente, que podemos ser que sean papás que no tienen un vínculo, ¿cierto? Una relación muy buena con sus hijos, uno debiera derivar esos padres a psicólogo y al asistente social, como tú muy bien dices. Y de ahí ver si realmente basta con eso o pasa a una intervención mayor que con psiquiatra y que ellos den las directrices de cómo abordar las visitas y la intervención de la familia con el niño. Porque hay situaciones en que hay a lo mejor hechos de violencia, ¿cierto? Que incluso pueden estar determinando la hospitalización de los niños. Frente a eso hay todo un protocolo a seguir en donde uno tiene que identificar si se trata de maltrato y eso en el fondo se maneja de otra forma, hay denuncias de por medio, hay colocación de protección de los niños y si se determina que la mamá o el papá es o ambos son elementos nocivos para la relación del niño, ya sea porque vienen los dos, se busca una tercera persona que sea la que venga a ver al niño y que puede ser la abuelita. O puede venir la mamá siempre que venga en compañía de otra persona. Eso también se ve. Y si hay un problema entre los padres, las visitas son diferidas. O sea, el papá no puede estar con la visita viendo a su niño en compañía con la mamá. ¿Ya? Hay un manejo bastante más amplio de psicólogo con la asistente y en algunos casos hasta judicial. Ujú. Ok, gracias. Sigamos entonces, en relación a este ambiente que yo les digo que tiene que ser lo más cómodo, lo más agradable, dentro de lo posible, es lo que se conoce como ambiente terapéutico, ¿ya? Y eso se define como el conjunto de elementos físicos y humanos que comprenden la interacción personal de la institución de salud con el paciente y los familiares para estimular el primero hacia su salud o la rehabilitación, es decir, estimular al paciente a recuperar la salud o a una rehabilitación exitosa. El ambiente físico, el ambiente es el componente físico, vale decir, el hospital, la sala de hospitalización, el pabellón, todo ese tipo de cosas componen este ambiente físico. Y el ambiente humano, el componente psicoafectivo, ¿cierto? Que debiera ser bastante cuidado y controlado dentro de los servicios de hospitalización. Las ventajas de tener un ambiente terapéutico adecuado es que disminuye la hospitalización, favorece la alimentación, los niños van a seguir alimentándose, ¿cierto? Y si son niños que se mantienen con lactancia materna, no se va a descontinuar. Disminuye el efecto de la separación, disminuye el número de complicaciones, minimiza el efecto de la enfermedad en crecimiento y desarrollo, porque, bueno, se van a estar estimulando, va a estar recibiendo nutrientes, etcétera. Favorece la relación entre padres e hijos, disminuye el estrés de la hospitalización y facilita la cooperación de los padres. Esto es importante porque a veces uno siente, y también eso es un mito que dice que los problemas, los grandes problemas a las familias las tiende a unir. Yo siento que un problema importante es la enfermedad grave de un hijo y generalmente uno ve que en esas hospitalizaciones grandes hay un alto índice de separación entre los padres, conflicto entre los padres, muchas veces uno culpa a uno a otro, así que esto es tremendamente importante y lo que decía su compañero, que hay que estar atenta a lo mejor a la relación que pueden tener los padres y cómo ello influye en la hospitalización de los hijos. Aspecto importante, la humanización del cuidado tiene que ver con que cada una de las personas es individual, ¿cierto? Y la interacción entre los conocimientos de la ciencia y los valores del ser humano son indispensables para establecer esta relación terapéutica. Y poder intervenir
no quiero decir tratar, sino que colaborar en la recuperación de las personas, conociendo realmente cuáles son las necesidades particulares de cada uno de nuestros pacientes. Ahora dice, piensa cómo te perciben los niños y su familia, y yo creo que eso determina mucho nuestro actuar en la atención de los niños. Ahí terminamos, ahí hay algunas lecturas sugeridas. Yo les sugiero que lean este artículo, pero para poder encontrarlo y bajarlo de internet, pongan el nombre del artículo y pongan el autor, S. Navarro, Sandra Navarro, ¿ya? Esta es una son enfermeras, las dos, son enfermeras pediátricas, que trabajan en el hospital, que trabajaron en el Hospital Josefina Martínez. Josefina Martínez es un hospital muy particular de niños crónicos, básicamente todo broncopulmonar crónico, dependientes de respirador, con hospitalización de muy larga estadía. Échenle una miradita a ese artículo. ¿Preguntas, dudas, chicos? Ahora yo tengo una pregunta. Dígame, voy a poner la pantalla. ¿Quién habla? La María Paz. María Paz. Profesora, a ver, hay madres que consumen droga durante el embarazo. Sí. Y al momento en que estos niños nacen, ¿cuáles serían las características de abstinencia de estos niños? Y la otra pregunta es que ¿cómo se maneja esta situación? Bueno, también cabe destacar que también hay niños que tienen, no sé, 11 años, 9 años, que también consumen drogas. Entonces, ¿cómo se hace en este caso? ¿Cómo se maneja esta situación? A ver, bueno, se dicta un poco de la clase de hoy, ¿ya? Porque no vamos a ver drogadicción, pero los niños que nacen hijos de madres drogadictas tienen un síndrome de abstinencia postparto, ¿ya? Los niños tienen ciertas características físicas al nacer. Primero son de menor peso al nacer, tienen un desarrollo menor de todo lo que son desarrollo de las uñas, tiene una fase bastante más diferente, y son tremendamente irritables, lloran, 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 y por falta, ¿cierto? Porque han bajado los niveles de las drogas que las madres consumen y que atraviesan la placenta. Cuando se detecta un niño bajo esas condiciones, se hace un estudio de drogas en las madres y generalmente son poliadictas, ¿ya? Ellas tienen un sistema de visitas controladas, generalmente tienen que venir con la madre de ellas o su tutor, y dependiendo de la cantidad de droga que tengan, se suspende la lactancia materna. Y por otro lado, a esas mamás se les deriva, bueno, los niños estos tienen una protección judicial, tienen un recurso de amparo, y las madres son derivadas a centros, ¿cierto?, de drogadicción para poder lograr y manejar ese tema. Los niños se dan de alta generalmente de esas madres adictas, siendo las abuelas u otra persona el tutor legal, mientras la madre no se dé como habilitada para el cuidado de su hijo. Ahora, cuando los niños tienen mucha dependencia, se les trata de sedar un poco, ¿ah? Y paulatinamente se van disminuyendo la dosis de los sedantes para poderlos mantener tranquilos, porque de verdad, créeme que es una situación tremendamente estresante para el equipo de salud. Son niños que se angustian tremendamente. Un recién nacido es imposible mantenerlo quieto y controlado y pedirle que se calme o hacer psicoterapia o alguna terapia de tipo conductual, imposible. Bien. Gracias. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Bueno. Yo no tengo ninguna. Gracias, Richard.
Entonces vamos a ir a la segunda clase y después alrededor de las 10 vamos a dar un recreíto, vamos a seguir avanzando y vamos a ir con... ¿qué tenemos que ver ahora? Las características del niño sano. Necesito irme... Esta es la clase que para los que llegaron un poquito atrasados, yo dije que la había cambiado. ¿Ah? Hoy no sé por qué me salen tantas barras de información. Ya. Pero aquí tenemos el PDF que es exactamente los mismos. ¿Ya? Ahora todo lo que venga aquí en adelante vamos a hablar un poco del recién nacido sano, término, y después vamos a ir a ver el recién nacido de pretérmino. ¿Qué me puede definir el recién nacido de término? Chiquillos. Que ya haya cumplido las 37 semanas de gestación. Muy bien, Nicole. A ese personaje nos vamos a referir al recién nacido que nace, ¿cierto?, con una edad gestacional de 37 semanas o más, ¿ya? Bueno, el periodo de recién nacido comprende desde el momento que este niño nace hasta los 28 días, ¿ya? Independientemente de la edad gestacional, sean 37, 38, 39, es estos 28 primeros días de vida. Los recién nacidos que nacen de pretérmino, en algún momento les dije yo que ellos se les hace una corrección de su edad gestacional hasta que ellos cumplen las 40 semanas. En relación a la clasificación del recién nacido, nosotros podemos clasificar a los niños de acuerdo a su peso, a la edad gestacional y a la relación que existe entre la edad gestacional y el grado de crecimiento intrauterino. Esta clasificación nos va a permitir a nosotros determinar a lo mejor riesgos específicos que puede tener un niño. No es lo mismo que nazca un niño de 36 semanas, que a pesar de que es un niño prematuro, es muy diferente a que nazca a las 32, que igual es prematuro. Son riesgos y secuelas que van a ser totalmente diferentes para uno u otro. O bien las probabilidades de muerte que puede tener ese niño. ¿Cómo vamos a clasificar a los recién nacidos? Según el peso de nacimiento, vamos a tener niños que son macrosómicos grandes, macrosómicos, si tienen un peso mayor o igual a los 4.500 gramos, 4,5 kilos. Recién nacido de bajo peso de nacimiento, estas son las siglas, que son siglas que se ocupan de manera internacional, son aquellos niños menores de 2.500 gramos. Ser bajo peso de nacimiento no es sinónimo de ser un niño prematuro. Un niño de término de 37, de 40 semanas, puede pesar 2.500 gramos al nacer, porque a lo mejor tuvo algún problema de nutrición intrauterina que hizo que este niño creciera menos. Pero un niño puede ser de 30 semanas, de 32, y ser prematuro y pesar 2.500. Esto no lo cataloga como prematuro. Recién nacido de muy bajo peso de nacimiento o aquel niño que es menor o igual a 1.500. Recién nacido extremadamente bajo peso de nacimiento, menor a 1.000 gramos. Y micronato o neonato fetal, aquel niño que pesa al nacer 500 gramos o 700, entre 500 y 700 gramos al nacer, ¿ya?
En relación a la edad gestacional, vamos a tener los niños de pretérmino, que son todos aquellos niños que nacen antes de las 37 semanas de gestación. O sea, 36 más 9, más 6 es un niño de pretérmino. Este más 6 significa los días. Cumplió 41 semanas más 6 días. Al día 7 cumple 42. ¿Ya? A eso se refiere el más. Término, todo Profe, niño ¿lo que puede nace explicar de entre nuevo, porfa? Es que me confundí. el más. Cuando las embarazadas cuando los fetos están in útero, la nomenclatura es decir que el embarazo tiene 30 semanas más 5 días. Ese más 5 días significa que la mujer cumplió 30 semanas. Supónganse ustedes que una señora hipotética cumplió de esta semana, el lunes cumplió las 30 semanas. Hoy día estamos a viernes. 30 semanas el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes. Ella tiene 30 semanas más 4 días, ¿ya? Este más son los días que van sumando para que ella complete una semana más. ¿Me explico? Sí, ahora Sí, entendí. profe, sí se Sí. entiende. Ya, Sí, se entiende. perfecto. Entonces, término es aquel niño que está entre las 37 y las 41 más 6. Y posttérmino, los que nacen de 42 semanas o más. Esta condición hoy se ve muy poco, ya podría darse a lo mejor en un embarazo no controlado, pero la gran mayoría de los embarazos se interrumpe antes de llegar a las 42 semanas, ya que se ha visto, y los estudios así lo demuestran, que la placenta comienza a envejecer rápidamente después de las 40 semanas porque tiene un tiempo de vida útil, o sea, cumple el tiempo y la placenta deja de pasar nutrientes y oxígeno fundamentalmente. Por lo tanto, se tiene una vigilancia estricta de las mujeres para evitar llegar a estas 42 semanas y que el niño nazca dentro de la semana 41, ¿ya? De acuerdo a la gestacional, vamos a... ¿Alguien me habló? Una consulta, sí, Daniela. ¿Hasta cuántas semanas puede llegar el embarazo? Hasta las 42 como tope. Es que ahí decía 42 o más. Pero aquí ver mejor en el cálculo de la gestacional, tú puedes llegar a tener, si no inicia baja de par, puede tener 42 más 1, 42 más 2. A eso me refiero. Ah, ya. Ok, sí. Ella conoce a lo mejor con exactitud su fecha de última regla porque se le olvidó, no sabe cuándo, y su ecografía precoz o su primera ecografía la hace muy tardíamente, y eso genera una dispersión que puede ser hasta de 3 semanas si es que la hace después de las 20 semanas. Entonces ahí uno en rigor no debiera durar más allá de 42, pero si hay un embarazo mal controlado y por esas cosas de la vida el embarazo se prolonga un poco más, pero no va a ser más de 1 o 2 días. Y si la mujer está en control, no va a pasar más de 42 semanas. ¿Ya? Ah, ok, sí, gracias. Ya. De acuerdo a la edad gestacional, entonces, podemos tener niños de término, pretérmino y posttérmino, y de acuerdo al grado de crecimiento, vamos a tener recién nacidos adecuados a la edad gestacional, pequeños y grandes. Este pequeño, adecuado o grande se repite de igual forma para los pretérminos, pretérmino o posttérmino. ¿De dónde viene esto? Viene de cómo el niño ha crecido dentro del útero materno. Hay unas curvas de crecimiento que son estas, ya me voy a volver a la diapositiva anterior, que divide este gráfico en percentiles, y vamos a tener 3 percentiles que son los que van a determinar si el niño es adecuado, grande
o pequeño para la edad gestacional. Hay un percentil 10 que quiere que todos los niños cuyo peso se encuentre por debajo de este percentil 10 van a ser los considerados pequeños para la edad gestacional. Independiente de su edad gestacional, si yo, por ejemplo, tengo un niño de 30 semanas que pesa 1000 gramos, 30 semanas, 1000 gramos, ese niño es pequeño para la edad gestacional. Pero si ese niño de 30 semanas pesa 1800 gramos, quedaría por acá, ¿cierto? Estaríamos frente a un niño grande para la edad gestacional. Y así sucesivamente vamos a ir viendo y ubicándolo dentro de esta curva. Por lo tanto, todo peso de niño que se encuentre pretérmino, término, posttérmino, que esté entre el percentil 10 y el percentil 90 va a ser adecuado, y sobre el percentil 90 van a ser grandes para la edad gestacional. ¿Ya? Entonces, recién nacido adecuado, el recién nacido que se encuentra en las curvas entre el Tengo una percentil 10 duda. y el percentil 90. Dígame. El tema del percentil 90, ¿cuál es el peso o tiene que ser solamente paciente de término? O sea, No, pues cualquiera. Mira, un niño de 28 semanas, aquí estamos en el cuadro, si tú extrapolas 28 semanas, esto uno lo hace siempre que nace un niño, ¿ah? Siempre se miran las curvas, y ese niño de 28 semanas pesa, suponte tú, 1,400 kg, aquí tienes el Ya. kilo, 100, 200, 300, 400, está ahí. 28 semanas queda sobre el percentil 90. Es un niño grande para la edad gestacional. Es independiente y eso puede estar determinado por características propias de la madre, por el reposo que hizo, por 1000 cosas. Difícilmente un niño prematuro va a ser grande para la edad gestacional. Los niños nacen prematuramente porque siempre ha existido un problema, pero cabe la posibilidad de que sí lo sea, ¿ya? Ya, profe. Pero cualquier niño de cualquier edad puede ser grande, pequeño o adecuado, cualquiera, ¿ya? Ya. Entonces, el niño adecuado es el que se va a encontrar entre el percentil 10 y el 90. El niño que es pequeño está por debajo del percentil 10. Yo puedo tener un niño de término de 40 semanas que me pese 1,800 kg. Una madre que fue hipertensa crónica, que no se controló su embarazo y que es hipertensa crónica más un síndrome hipertensivo del embarazo, puede tener un niño tan pequeño que se puede ver como prematuro por el peso, erróneamente, ¿ya? Es un niño pequeño para la edad gestacional. Y los recién nacidos grandes son todos aquellos que están sobre el percentil 90. Lo mismo se hace para la circunferencia craneana y lo mismo se hace para la talla y para la circunferencia craneana. Cuando hay una desnutrición intrauterina, que son niños que van a ir perdiendo peso, lo hacen en esta secuencia. Primero dejan de crecer en peso, después se altera la talla y lo último que se altera es la circunferencia craneana. Existen distintos métodos para poder establecer la edad gestacional de un niño. A veces uno recibe la ficha de la madre y por fecha última menstruación se sabe que el niño que va a nacer es de 37 semanas, pero resulta que cuando uno le recibe la atención inmediata, empieza a ver ciertos signos clínicos, ¿cierto?, que dicen, oh, pero este niño no es de 36 semanas, es mucho más inmaduro, se ve como más prematuro. Entonces, ahí uno aplica uno de estos test que permiten precisar, unos mejor que otros, obviamente, el rango de edad gestacional en la cual el niño se puede encontrar. Estos son test que estos distintos personajes crearon y que se refieren básicamente a la valoración física y a la valoración neurológica de los recién nacidos. El test de Archer, que tal vez es el más simple, evalúa un niño que nace entre las 36 y las 39 semanas de gestación.
y el que nos permite identificar niños bastante prematuros o inmaduros. Tal vez el más eficiente es el test de Baller neurológico, en donde asocia aspectos somáticos con aspectos neurológicos que se evalúan a través específicamente de determinados reflejos. El test de Acher o Ucher, como quieran nombrarlo ustedes, mide o evalúa 5 parámetros. Uno son los pliegues plantares, los surcos que puedan existir en la planta de los pies al momento de nacer. Las orejas, más que la oreja, es la cantidad de cartílago que el niño tiene presente al momento de nacer. Los genitales femeninos, los genitales masculinos y el nódulo mamario. En relación a los pliegues, un niño que nace a partir de a las 36 semanas, vamos a ver que estos pliegues están solo presentes en el tercio anterior, entre las 37 y las 38 semanas en los 2 tercios anteriores y en las 39 semanas o más en toda la planta del pie. La cantidad de cartílago que hay en la oreja hasta las 36 semanas, o sea, si uno dice este niño es menor de 36 semanas, lo más probable es que tenga una orejita bastante deformable. ¿A qué me refiero con deformable? Si ustedes se toman la oreja, tóquense todas las orejas, no sé si se las van a estar tocando o no, pero si yo me la doblo hacia adelante y la tengo ahí un rato y la suelto, mi oreja vuelve a su condición normal, es como un elástico. En los niños prematuros la oreja queda pegada, y uno tiene que desdoblarla. Por lo tanto, entre las 37 y las 38 semanas es bastante ahí, más o menos, entre sí y que no. Y a las 39 semanas es como nosotros, digamos. En relación a los genitales femeninos, los labios mayores en las niñitas menores de 36 semanas es bastante rudimentario, y al ser muy rudimentario, dejan ver los labios menores, se ven sobresalientes y hay un clítoris que también sobresale. Entre las 37 y 38 es indeterminado y ya a las 39 semanas en adelante los labios mayores cubren casi totalmente los menores, casi totalmente, a veces no. Ojo porque este es un signo que requiere un poquito de agudeza clínica para hacerlo, porque los niños que son pequeños para la edad gestacional, es decir, aquellos niños que nacieron de término, por ejemplo, y que fueron flacos, los labios mayores son prácticamente pura grasita, por lo tanto no van a cubrir los labios menores. Si los genitales son de niño, el escroto a las 36 semanas o antes es pequeño, tiene pocas arrugas y lo más probable es que no encontremos los testículos en la bolsa escrotal, sino que en algún punto del conducto inguinal. Entre las 36 y las 37 a 38 semanas están en un punto intermedio, generalmente pueden estar incluso en ascensor o en el conducto, y ya a las 39 semanas en adelante el escroto es colgante, tiene abundante arruga y los testículos están en la bolsa. El nódulo mamario es palpable, ¿cierto? No es palpable, perdón, en el menor de 36 semanas. Está levemente insinuado o es dudoso entre las 37 y las 38 semanas y en el mayor de 39 es fácilmente detectable. Esto uno lo hace en la valoración física del recién nacido inmediato, durante las primeras 24 horas, pero pueden aparecer otros signos que aparecen a partir de las 24 horas en adelante, que es la tumefacción mamaria, que se va a dar exclusivamente en los niños o niñas mayores de 38 años, en donde hay una ingurgitación del botón mamario, se inflama, se dematiza, y puede en algunos casos tener secreción láctea, tanto en el niño como en la niña. Y por otro lado, en las mujercitas aparece la leucorrea o la metrorragia, que es como, también se conoce como falsa regla, que aparece solamente en las niñas que son de término, ¿ya? La leucorrea, tanto la tumefacción mamaria como la leucorrea y la metrorragia,
se debe al paso de hormonas de la madre al feto al momento del parto, ¿ya? Y la leucorrea, también asociada al paso de hormonas, se debe a la colonización bacteriana de la vagina de la niña. Recuerden que en la vagina de la mujer hay una flora saprófita que la defiende, ¿cierto?, de infecciones, y como esta niñita ha estado en un medio que es estéril, su vagina, igual que todo su sistema, debe colonizarse para protegerse de distintos elementos adversos. Vamos a revisar los pliegues plantares y vamos a hacer un recreo para que descanse. A esto me refiero con los pliegues plantares. Este es una patita de niño totalmente de término, lleno de pliegues y surcos bastante profundos. Incluso cuando estamos cercanos al posttérmino 42 puede aparecer cierta descamación en la planta de los pies. Si lo comparan con este, en donde solamente hay surcos importantes en este primer tercio. Bien, ahí vamos a quedar. ¿Preguntas antes de que hagamos un mini recreo? Chicos. No, profe. No, profe, no hay ninguna pregunta. Listo, entonces son 9:45. Nos volvemos a encontrar a las 10. ¿Les parece? Sí. Ahí, Profe. Ok.
¿Volvieron ya, chicos? Sí, profe. Ya, sigamos entonces. Voy a compartir la pantalla de nuevo, ¿ya? ¿Están viendo? Sí, profe. Ya. ¿Alguna duda hasta acá de lo que habíamos visto? No, ninguna. Perfecto. Profe, Dígame. los pliegues plantares es cuando el niño es de término, ¿verdad? Eso es lo que dice el test. Todo está, así como lo ves en esta patita que está recuadro más pequeño, ese es en el niño de término. A las 36 semanas recién empiezan a aparecer los pliegues plantares. Si tú tienes un niño que es menor de 36 semanas, la verdad es que la planta del pie es lisa, no tiene pliegues plantares. Ya, profe. Ya, sigamos entonces. Otras manifestaciones que orientan al cálculo de la edad gestacional tienen que ver con algunas características de la piel y alguna presencia de lo que se ha denominado lanugo o milium. El lanugo es este vellito, ¿cierto? Que cubre básicamente el tronco, las piernas, las orejas y parte de la frente de los recién nacidos. Es un vello que ahí después lo vamos a ver. Y el otro es el milium, que es esta serie de puntitos que aparecen sobre la nariz de los recién nacidos. El lanugo es propio de los niños de pretérmino, o sea, es inversamente proporcional. Mientras más pequeño es el niño, más lanugo vamos a tener. A diferencia del milium, que es un signo neto de madurez. Por lo tanto, lo van a ver en los niños que son de término y no va a existir o no va a estar presente en los niños de pretérmino. La función del lanugo generalmente es una función de tipo protectora, que los aísla, ¿cierto?, del medio, y como les digo, es inversamente proporcional la cantidad que está presente al momento del nacimiento a la edad gestacional. Mientras más pequeño, más abundante. Y se distribuye fundamentalmente en orejas, tronco y en las extremidades. La otra forma que nosotros tenemos de calcular la edad gestacional tiene que ver con la valoración neurológica que la incorpora el test de Ballard, el parasomático y otros test de valoración clínica, en donde lo más frecuente son, lo que se valora en ello es la postura, ¿cierto? Los ángulos de las muñecas, cómo caen, el signo de la bufanda o el signo del talón oreja. Así, a grandes rasgos, les puedo decir que el signo de la postura tiene que ver cómo el niño queda sobre en una superficie donde uno lo deja. ¿Ah? Generalmente el niño de término flexa sus extremidades sobre sí, tiene un buen tono muscular, a diferencia de los niños de pretérmino, que en el fondo, si yo dejo derechito en una esquina, quedan así totalmente estirados, quedan como yo los dejo. El signo de la bufanda significa que yo tomo un brazo. ¿Usted me ve o no? ¿Me están viendo en algún recuadro? No se ve muy bien, Chicos. profe. No se ve muy bien, profe, y justo se pegó. Está pegado, profe. A ver, me voy a cambiar de silla, que me puso que está el internet inestable, por eso les pregunté. ¿Y acá me ven? Sí. Ahí sí. ¿Ahí sí? Ya. Entonces, el signo de la profe, bufanda, pero por igual está ejemplo, pegado. ustedes pescan una de las extremidades superiores. Profe, Se está pegó. todavía. Profe, A se ver, volvió a esperemos un pegar. ratito.
Ahora sí. A ver, me voy a Parece que ahí salir de la sí. pantalla y voy a volver a entrar, ¿ya? Ya, a ver, voy a compartir de nuevo la pantalla. ¿Ahí sí? Chiquillos, ¿ahí sí? Sí, profe, ahí sí. Ya. Entonces, el signo de la bufanda, por ejemplo, toman ustedes una extremidad superior del niño y en general trato de llevar el pliegue del codo al lóbulo de la oreja del niño. Si ustedes tratan de hacerlo ahí en la casa, la verdad es que van a poder sobrepasar el codo un poco más allá de lo que es su mentón, si es que, a lo mejor los más laxos pueden un poco más. El niño que logra llevar el pliegue o sea, el codo al nivel de la oreja son los niños de pretérmino, ¿ya? El talón oreja, yo tomo la extremidad y llevo el taloncito aquí a la oreja, también propio de los niños de pretérmino. El niño de término es imposible que tenga esa capacidad de elongar su extremidad, ¿ya? Y así hay una serie de otros signos. Profe, se le pegó. Profe, no se escucha nada. Parece. Sí, parece que se cayó en internet la profe. ¿Me ven ahí? Sí, Ahora sí. Ahora sí. Chiquillos, Sí, profe. sí. parece que se desconectó. Ya, entonces, bueno, hay una serie de signos clínicos, ¿cierto?, que pueden ir evaluándose, porque no es lo mismo tener un niño de 25 y de 27, y ahí es importante precisar muy bien realmente cuál es la edad gestacional, porque el pronóstico cambia drásticamente, ¿ya? En relación a los indicadores de crecimiento de los recién nacidos, podemos decir que los pesos en general de un recién nacido de término es alrededor de 3.300, 3.200. La talla promedio es de 50 centímetros, la circunferencia craneana es de 35 y la circunferencia torácica en promedio, de 33,5. Chicos, me voy a cambiar porque parece que estamos teniendo problemas con el internet. Me voy a mover, ¿ya? ¿Ahí me ven bien? Sí, profe, se ve bien. Ya. ¿Hasta qué hora se me fue tengo un cuadrito y hasta qué hora tenemos la clase nosotros? ¿Hasta las 10:55? Ya. Listo, entonces sigamos en esto. A nosotros nos debiera llamar la atención si una circunferencia craneana es menor a 33. Ahí hay que poner ojo porque ya estaríamos hablando de lo que se habla de una microcefalia, o si es mayor a 35,5 de una macrocefalia, y a lo mejor deberíamos buscar alguna alteración, alguna malformación o algo que esté alterando esta circunferencia, ¿ya? En relación a la talla, bueno, hay niños que se salen de estos rangos, hay niños que se acepta un rango dentro de lo normal para un niño recién nacido de término entre los 48 y los 53 centímetros. En relación al peso, la verdad es que no lo voy a considerar, porque ya vimos que nosotros podemos clasificar niños pequeños, grandes o adecuados dependiendo del peso. Bien, en relación a la valoración física, en relación a la piel es un órgano de barrera, ¿cierto? Es el órgano más grande que tenemos en nuestro sistema, netamente sensitivo y que tiene un rol importante en el tema de la regulación de la temperatura corporal. Es un medio de barrera que lo aísla en el fondo.
permite identificar características propias de los recién nacidos según la edad gestacional. Ya vimos la presencia a lo mejor del lanugo, cuál es el grosor, el color. Los niños prematuros tienen una piel bastante fina de color rojo vinoso, a diferencia de un niño de término, ¿cierto? Que la piel es bastante más delgadita, más gruesa y de un color rosado más pálido. Al momento de nacer, la piel del niño puede venir cubierta de una grasa que se conoce con el nombre de unto sebáceo o vermix gaseoso, que esta grasita es igual que la mantequilla, y en algunas zonas se concentra, zonas de pliegue como debajo de las axilas, debajo del cuello, detrás de las orejas y a nivel inguinal. Difícil de sacar, tiene un rol protector, ¿cierto? Si no, los niños quedarían totalmente macerados por el líquido amniótico, y se saca y se retira con agua bidestilada y aceite vegetal. El pelo, también nuestros niños, la gran mayoría son morenitos, por lo tanto nacen con pelo. Los niños que son rubios prácticamente no tienen pelito al nacer. Y lo ideal es que este pelo, los niños no sean rapados al momento de nacer, por esta falsa creencia de que es más higiénico. El pelo cubre una función de protectora, por un lado, y de aislante. Si uno dividiera los segmentos, ya sea la cabeza, el tronco y las extremidades, la cabeza es el segmento más grande que tiene el niño al momento de nacer, y por lo tanto es un segmento que pierde una mayor cantidad de calor, y asociado a que es una zona que está expuesta al medio. Si uno no tiene la precaución de colocar un gorrito, el niño pierde calor fácilmente por la cabeza. Y por otro lado, al cortar el pelo o raparlo, los folículos pilosos se inflaman y pueden infectarse. Los recién nacidos no tienen la capacidad de limitar las infecciones y rápidamente hacen sepsis. Por lo tanto, no se debiera cortar el pelo en los recién nacidos. Esa es la recomendación. En relación al sistema tegumentario, las uñas están presentes desde etapas bien precoces del crecimiento. Y estas uñitas al momento de nacer son bastante largas, pero son blandas. Y al ser blandas se quiebran, se doblan en forma espontánea. Eso puede preocupar un poco a las mamás porque los niños tienden a rasguñarse. Se pasan la mano por la carita y se hacen verdaderos rasguños que al final terminan hasta con costras. Pero no se deben cortar. Las uñas, cuando ustedes tengan la posibilidad de ver un recién nacido, se van a dar cuenta que están insertas, embutidas en la piel. Si yo corto la uña, voy a cortar la piel. Y así como hacen infecciones del cuero cabelludo, también hacen infección de sus dedos, ¿ya? Yo una vez vi una guagua recién nacida, tenía como 20 días parece, en que la mamá le cortó las uñitas y ese niñito hizo 10 abscesos, una septicemia y hospitalización en UCI por corte de uñas. En cuanto al sistema cardiovascular, Profe, dígame, entonces se recomienda que pasado el mes se corten las uñas. pasado el mes, antes del mes, poner la ropita así larga, colocar un par de mitones, o incluso las mamás les ponen los calcetincitos como mitones, no tienen ningún problema, ¿ya? Después Ya, profe. ya sea el corte o el limado de uñas, ¿ya? Ya. En cuanto al sistema cardiovascular, la frecuencia respiratoria del niño es entre los 40 y los 60. Bajo 40 estaríamos hablando de una bradipnea, y sobre 60 una polipnea. Los niños en reposo pudieran respirar más lentamente.
pero un patrón respiratorio con una frecuencia mayor a 60, ojo, porque algo pasa con ese niño, ¿ya? Tipo de respiración, la respiración del recién nacido es de tipo abdominal o diafragmática, o sea, uno ve que la guatita es la que se infla cuando los niños están respirando. Profe, ¿Sí? tengo una pregunta. Si un niño, un bebé es crónico con una enfermedad respiratoria, ¿es normal que tenga frecuencia respiratoria sobre los 60? Sí, pues, obvio, ¿Sí? porque el trabajo respiratorio va a ser mayor. A lo mejor, perdón, me perdí, es que vine a buscar los fonos chiquillos porque me vine para mí. No los quise dejar. Va a tener un mayor esfuerzo y a lo mejor ellos se mantienen con frecuencias respiratorias que van a ser mayores. ¿Ah? Y es una displasia broncopulmonar que generalmente es la secuela crónica que tienen los recién nacidos. El pulmón del niño sigue desarrollándose en la etapa postnatal, por lo tanto en algún momento el niño pudiera tener una condición normal si es que el daño no fue extenso. No sé si respondí tu pregunta. Sí, profe, sí entendí. Ya. Bueno, la respiración es de tipo abdominal o diafragmática y periódica. ¿Qué significa que sea periódica? Que el niño a veces respira y hace como una leve pausa y después respira bien rápido, respira, ¿ya? Por eso es importante que el control de la frecuencia respiratoria en el periodo de recién nacido sea en 1 minuto, porque no es una respiración regular. Puede tener pequeñas pausas. Y en cuanto a la auscultación, aparecen ruidos húmedos o crépitos en las primeras horas. Y este ruido húmedo está dado fundamentalmente porque el niño en la etapa fetal está en un ambiente líquido, está dentro de esta bolsa amniótica en donde el niño está inmerso. Es como si yo estuviera metida por días y días, no yo, no puedo, pero si estuviera en una piscina. Toda su vía aérea superior está llena de agua y al momento del parto, cuando uno un parto ve cómo el niño bota a través de la boca y la nariz líquido. Pero no todo el líquido logra ser expulsado al momento del periodo expulsivo y queda una cantidad que debe ser absorbida vía linfática. Por lo tanto, la ocultación de las primeras horas puede tener estos crépitos o ruidos húmedos que son considerados normales. A nivel del sistema cardiovascular, la frecuencia en reposo es entre 120 y 160 latidos por minuto. Durante las primeras semanas están en promedio 135 y durante la segunda semana 115. La frecuencia respiratoria es rítmica y timbrada, igual que los latidos cardiofetales. No tienen el doble, el segundo ruido como en un adulto. Los latidos tuc, 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 tuc. En cambio, en el adulto es tuc, 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 tuc. Es diferente. En relación al sistema gastrointestinal, todos los órganos y todos los sistemas en un recién nacido están funcionando de manera subóptima. Necesitan todavía un periodo de maduración que lo van a lograr durante los primeros 6 meses de vida, unos más, unos menos, pero no están en una condición óptima de decir ellos pueden hacer la vida como la hace un niño de 1 año, de 5 o de un adulto. Por eso es de vital importancia, ojalá que los niños se alimenten exclusivamente con leche materna. La leche materna está diseñada específicamente para las condiciones en las cuales nace el niño. Y las leches de fórmula, por mucho que sean maternizadas, no son lo mismo. Todas las leches de fórmula son leches de vaca que se modifican para poder ser administrada a los niños. Profesora, Dígame. cuando se administra, por ejemplo, fórmula por algún problema de la madre que no
que no pueda dar pecho o que la leche no sea suficientemente alta en nutrientes para ese bebé. ¿Qué hay de cierto con que la fórmula no, claramente no cumplen los requisitos del bebé, pero sí les provoca como meteorismo o gases, hinchazones al bebé en el intestino? Eso es cierto, ¿ah? Si bien las leches se tratan de modificar, no se logra porque las proteínas son distintas, ¿ah? La proteína de la leche de vaca es totalmente distinta a la proteína de la leche materna y por lo tanto todo el sistema endocrino, ¿cierto? Para la metabolización, lo vamos a ver más adelante, ya sea de la proteína, de los hidratos de carbono, no están preparados, no está preparado el sistema del niño para recibirlo en la etapa de recién nacido. Si bien se trata de suavizar o de normalizar o agregar algunos elementos, no es lo mismo, ¿ah? Y va a generar cierto grado de dificultad. Lo más simple, la leche materna tiene un vaciamiento gástrico, que es la primera parte, ¿cierto? La emulsión y todo de formar el kilo, ¿cierto? Que va a pasar al intestino. La leche materna es súper rápida, se supone que entre la hora y media y las 2 horas sale del estómago hacia el intestino. La leche de fórmula se demora 4 horas en ese proceso, que para la leche materna le toma 1 hora y media, 2, para recién pasar al intestino. Falsamente la gente cree que, y mientras la leche no salga del estómago al intestino, el niño va a tener esa sensación de saciedad. Entonces, falsamente la gente cree que la leche artificial les nutre más, porque el niño pasa llenito harto rato y no pide papá antes. Es porque el trabajo para metabolizarla es mayor, ¿no? Ahí Profe, vamos ya, a... ¿Mm? aunque sea, por ejemplo, las proteínas parcialmente hidrolizadas o más partidas, eso da lo mismo, porque igual aumenta el tiempo de La absorción o molécula de en sí excreción. La Claro, molécula en sí es distinta, es una ya, proteína distinta. Todas las especies tienen leches especiales específicas para sus cachorros. claro, Nuestro recién nacido es el cachorro humano. La cantidad de grasa que tiene la leche materna no se compara con la leche materna que tiene una osa polar, por ejemplo, en que su claro. cachorro tiene que tener mucha grasa para poder soportar temperaturas extremadamente bajas en el agua, ¿no? Pero nosotros somos una raza pensante y somos las únicas que a veces preferimos darle leche de otros animales o de otros mamíferos a nuestros cachorros. Ahí es algo Claro. para que reflexiones, ¿ya? Ahora, cuando Gracias. es imposible, no queda otra, obvio, ¿ah? Y se trata de dar la mejor alternativa dependiendo de la condición del niño. Pero si es posible incentivar, fomentar y apoyar la lactancia materna, hay que hacerlo. ¿Mm? Sí, sí, Bueno, gracias. de nada. Vamos a seguir entonces. En el aparato digestivo hay una insuficiencia relativa del cardias. El cardias, ¿cierto?, es lo que une el esófago con el estómago, en donde es bastante ineficiente, lo que permite la salida del contenido alimentario que está en el estómago hacia el esófago a través de una regurgitación. Esto es un movimiento, una devolución bastante pasiva, en donde el niño a veces uno diría que se va hacia por rebalse, o sea, lo que le sobró lo elimina. No podemos hablar de que el niño tiene un reflujo, que muchas veces se dice, no, el niño tiene reflujo, y eso es un proceso fisiológico y si continúa pasado los 6 meses, ya la verdad es que hay que averiguar qué es lo que está pasando, ¿ya? A Profe, nivel... otra duda. Disculpe que tenga tantas dudas. No, hay que sacarte. Lo que pasa es que, le cuento, mi hermana tuvo un bebé hace poco, tiene 4 meses y tiene este problema, que tiene una devolución gástrica, que vomita, devuelve contenido, y mi hermana estaba súper preocupada, entonces como que la duda era que
cuando lo que dijo usted, al momento de darle al niño pecho, se le devuelve como lo que sobra, como que se devuelve el contenido gástrico por el rebalse, como dijo usted. Mira, ahí hay que ser bien cauto, porque si bien es cierto, esto es una condición normal de los primeros 6 meses, si uno ve, el vómito es distinto a la regurgitación. El vómito es una cosa suave, en que no hay ninguna cosa por medio, a veces el niño queda acostadito y uno lo va a buscar y lo encuentra mojado. O a veces uno lo tiene en el hombro y ¡wow! Uno siente algo calentito que le corre y es que te devolvió la leche. Si no hay repercusión en el peso, la verdad es que no hay mayor problema, pero si ya el niño Ya, empieza a perder peso, ahí ya cambia esa condición y hay que evaluarlo y ver si realmente es una condición patológica o no. ¿Ah? ya. A Eh, perder peso o que no suba lo necesario de o, acuerdo a su edad. exacto. O que pierda peso o que no esté incrementando lo que uno pide para la edad del niño, ¿ya? Ya, O que mantenga el peso. Ya, esas son ok. condiciones que hay que ir evaluando. Y lo otro es la presencia de vómito, que el vómito es una cosa ¡buah! Explosiva, que uno donde esté sabe que alguien vomitó porque tiene un ruido, tiene un esfuerzo, y se inyecta la leche con cierta fuerza, ¿ya? Así que hay que tener ojo con esas cositas, ¿ya? Gracias. En relación al estómago, el estómago está ubicado más alto y está en una posición más transversa en relación al adulto. La musculatura está menos desarrollada, la musculatura que lo sostiene, y el peristaltismo gástrico aparece paulatinamente desde el nacimiento y ya podríamos decir que hay un peristaltismo adecuado alrededor de las 48 horas. El vaciamiento gástrico, como les dije, con leche materna es aproximadamente 1 hora y media, 3 horas, y va a depender fundamentalmente de la cantidad de leche que el niño tome, de la osmolaridad, de la temperatura y de la capacidad gástrica. A ver, espérenme un poquito. Menos mal que estaba acá. La capacidad gástrica del recién nacido es súper pequeña, y eso también es tranquilizador para las mamás. ¿Ven estas bolitas que tengo aquí? Sí. Sí, profe, sí Sí. se ve. Ya, estas bolitas son los estómagos de los recién nacidos durante la primera semana de vida, ¿ya? El primer día es este volumen, su capacidad gástrica, que es 6 ml. Esta es a los 3 días, que son 25, y esta es la primera semana, que son aproximadamente 51 ml. Por lo tanto, la primera semana, sí, bien digo la primera semana, con o el primer día, una cucharada sopera, basta y sobra para llenar este estómago. Así que eso es importante para ir calmando un poco a las madres al momento de la alimentación, que siempre dice que quedan con que quedan con hambre. Las glándulas salivales, la verdad es que tienen un funcionamiento deficitario. Esto un poco a lo que hablábamos en relación a las características de la leche. Estas glándulas, que son las que actúan principalmente en el metabolismo de los hidratos de carbono, están relativamente con muy mala función hasta los 3 meses de edad. Después ya empiezan todas estas enzimas que degradan estos hidratos de carbono aparecen después de los 3 meses. Hay insuficiente producción de las enzimas que absorben la grasa y tienen incapacidad para digerir, absorber y metabolizar algunos nutrientes. En el sistema, el intestino, tienen un tránsito intestinal más rápido durante el primer mes de vida, y se conoce eso como, generalmente tienen lo que se llama un reflejo gastrocólico. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos comen y se hacen caquita.
¿ah? Es bien romántico el tema de la alimentación en el primer mes. Pero eso va regulándose. Ahora, como ellos toman varias veces en el día, por lo menos unas 8 veces en el día, nosotros podemos tener 8 a 10 deposiciones fáciles durante el día en ese primer mes de vida. La primera deposición que el niño tiene se llama meconio, ¿ah? Y este meconio debe ser eliminado durante las primeras 24 o 48 horas. ¿Por qué? Porque este meconio tiene una alta concentración de bilirrubina. Si esta eliminación se posterga más allá de las 48 horas, la bilirrubina que está contenida en este meconio vuelve a la circulación sistémica como bilirrubina no conjugada y aumenta los riesgos de que ese niño haga una hiperbili o más aún haga una hiperbili patológica y pueda atravesar esta bilirrubina no conjugada en la barrera hematoencefálica y dañar los núcleos de la base y causar daño cerebral irreversible. Y después las deposiciones van cambiando a Profe, una... ¿Sí? ¿podría explicar ese tema de nuevo? Es que estoy tomando apuntes y fue como muy rápido. Pero quédese con eso. Cuando hablemos de bilirrubina, vamos a hablar del metabolismo de la bilirrubina. ¿Ya? Que Ya, esa es la ok. desconjugación de la bilirrubina. No se preocupe aquí, ¿ya? Y las deposiciones de transición que ocurren entre el segundo y tercer día de vida y que tienen que ver también con el cambio de las características de la leche. Los primeros 3 días la madre tiene calostro y el tercer día ya aparece la leche de transición. Estas deposiciones de transición suelen ser caquitas como con presencia de mucosidad, son entre amarillas y verdosas y son disgregadas. A nivel del sistema urinario y hidroelectrolítico, en general el niño, el 73% de su peso corporal corresponde a líquido. Ya existe una mayor concentración de líquido extracelular que posterior al nacimiento se moviliza, ¿cierto? Y hay una mayor concentración de sodio y una mayor concentración de cloro. Esto está dado porque una vez que el niño nace, la cantidad de calostro es muy poca. Tiene que caber en esta bolsita que es muy pequeña. Y por lo tanto, entre comillas, reciben poca agua, porque la leche materna es básicamente agua, y al tener poca se hemoconcentran y aparecen estos electrolitos más elevados. Profe, General, dígame. es que tengo una pregunta, pero con la diapo anterior, porque sale que el meconio es solamente hasta las 24 horas. No, se elimina, puedes demorarte la primera eliminación, ¿a qué te refieres? ¿O que lo elimina durante ese periodo? Dice emisión de meconio dentro de las primeras 24 horas. Que es en el otro Power sale así, pero en este sale de 24 a 48 horas. Sí, es relativo. Puede demorar hasta 2 días. Incluso hay niños que están a punto de irse de alta y todavía no tienen eliminación de meconio. Hay que tener algunas precauciones que la vamos a ver cuando veamos la atención inmediata del periodo de transición, de verificar algunas cosas, pero la verdad es que no... Hay niños que se demoran más, no puede pasar más allá de 48 horas. La orina tiene que eliminarla dentro de las 24, pero las deposiciones se demoran a veces un poco más de las 24. Profe, Ya, ok, gracias. ¿cómo era por qué tenía mayor concentración de sodio y cloro? Porque reciben menos, no están amamantándose de una manera correcta. La leche materna, su mayor componente es agua, ¿ya? Entonces se hemoconcentra. Ya, profe. Las mamás no tienen más allá de 5 a 7 ml por mamada, entonces maman poco, los que logran tener esa cantidad, si no es menos. Bien, en relación a la emisión de orina, generalmente eliminan su orina, como les dije recién, dentro de las primeras 24 horas de vida. Es un sistema totalmente inmaduro
y los recién nacidos tienen incapacidad de concentrar la orina. ¿Ah? A veces uno abre los pañales de los niños y ve unas manchitas de color salmón, no rojas, salmón, ¿ya? Y tienen como un poquito como harinilla. Esos son uratos y sales que el riñón no los filtra y los elimina junto con la orina. Bueno, eso en relación a los sistemas. Ahora, hay una serie de procesos que se han denominado fenómenos parafisiológicos del recién nacido. Parafisiológicos porque solo se dan en esta edad de la vida y que si se dieran en otras circunstancias, en otro momento, serían totalmente considerados como una condición patológica. O sea, nadie en 3 días puede considerarse normal que se le eleve la bilirrubina ni siquiera sobre 2. ¿Ah? El niño puede llegar a tener 12, 13 y lo vamos a considerar dentro de lo normal. Un niño en 3 días puede bajar el 10% de su peso de nacimiento. Imagínense, hipotético, son 70 kilos, en 3 días baja 7. ¿Ah? El niño pesa 3 kilos 500, va a bajar 350 gramos. Eso es una enormidad. Puede aparecer manchas. Bueno, eso es lo que yo les digo que son parafisiológicos, cosas que para él son normales, pero para el resto de la población serían inaceptables. ¿Ya? Profe, la pérdida del peso se debe al mayor consumo de energía que necesita el niño ya no estando en el vientre, ¿cierto? Entre otras cosas, sí. Entre otras cosas. Ahí lo vamos a ver. Ah, ¿Ya? perdón. Ya, ok, gracias. Bueno, ¿cuáles son estos fenómenos parafisiológicos del recién nacido? Son cambios lentos de adaptación extrauterina, desaparecen espontáneamente sin mediar ningún tipo de tratamiento. O sea, uno sabe que es una condición que va a aparecer y que tal como apareció, va a revertir. Pueden ser confundidos con patologías ya que las simulan. Este rash cutáneo que yo les digo, a veces la gente dice, oh, tiene peste o le picó algo, etc. ¿Ah? A veces uno los ve intensamente amarillo. Alguien que no sepa de recién nacido diría, uy, tiene hepatitis o tiene falla hepática, no sé, cualquier cosa. Pueden requerir intervención profesional cuando pasan ciertos límites. Por ejemplo, la hiperbili necesita tratamiento. La pérdida de peso, si es mayor o más acentuada en algunos determinados días, también va a requerir de algún tipo de intervención para poder mejorar y evitar que siga bajando de peso. Otros fenómenos parafisiológicos es la caída del cordón, el descenso de peso, el alza térmica o fiebre por sed. El niño puede tener en algún momento sobre 38 grados de fiebre y que va a coincidir con el descenso máximo de peso, eso es alrededor del 3er día. Y la hipoprotrombinemia, en donde hay una disminución, ¿cierto?, de la protrombina que lo predispone a hacer la enfermedad hemorrágica del recién nacido. Eritema tóxico, crisis hormonal del recién nacido, que ya algo hablamos, ictericia fisiológica y la tendencia a la inversión del sueño vigilia. En relación vamos a analizar algunos, a lo mejor no todos, en relación a la caída del cordón. Es un proceso de momificación del muñón umbilical. El cordón cae entre los 7 y los 14 días. Tiene un ligero mal olor porque hay un proceso de necrosis, ¿cierto? Se ligaron las arterias, se cortó la irrigación y ese tejido se muere. ¿Ah? Y va descomponiendo ese tejido y genera ese discreto mal olor. Los cuidados, dejarlo libre, fuera del pañal, y debe limpiarse con el cordón con alcohol al 70% cada vez que se mude al niño. Después ¿Profe? Dígame. Yo había leído, no recuerdo dónde, pero que ahora se limpiaba con agua bidestilada solamente. No. Profe, yo también escuché eso. Cuando yo estuve en Comunitaria 3,
E incluso hubo una discusión con la profesora sobre eso y ella también dijo que ahora solamente se aconsejaba a los padres que se hiciera una limpieza solamente con agua. Me parece que ahora sale en el MinSal. Lo voy a revisar, pero lo creo difícil. ¿Saben por qué? Porque el cordón está constituido con una sustancia que se llama gelatina de Wharton.